La discriminación es un mal de la humanidad. Todos alguna vez hemos sido discriminados, ya sea por nuestro color de piel, por nuestro sexo, por nuestra educación o por dónde provenimos. Sin embargo, está en nosotros también erradicar por completo la discriminación y crear una nueva cultura en México, en Nuevo León, en nuestra casa, para que la discriminación desaparezca por completo. Hoy en Diálogos Judiciales platicaremos sobre la discriminación, veremos qué es, cómo podemos prevenirla y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser mejores en este aspecto de la humanidad. Estamos en Diálogos Judiciales. Muchas gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la discriminación. Esto es, pues, realmente una violación a los derechos humanos. Estamos platicando sobre un tema de suma trascendencia, no solamente para México, para Nuevo León, sino para todo el mundo. Y afortunadamente tenemos la oportunidad de compartir este espacio con usted para crear cultura de legalidad respecto a este problema tan imperioso de resolver. Para ello hemos invitado a dos expertas en el tema, a quien agradezco mucho que se encuentren con nosotros. Primero presento a la doctora Mirnaelia García Barrera. Ella es nuestra directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación y saludo cordialmente a todas y todos los televidentes. Muchas gracias. También tenemos a la licenciada Xochitl Loredo Salazar, directora jurídica del sistema DIF Monterrey. Muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias por la invitación y por interesarse en el tema. Muchas gracias. Bueno, pues tanto la doctora Mirna como Xochitl ya tienen amplia experiencia en este tema porque han trabajado en muchas partes donde precisamente la discriminación es un tema de relevancia, en la cuestión de género, por ejemplo, en la cuestión de la familia también vemos la construcción esta de un sistema machista en el que provenimos en México, hay que decirlo, pero también de muchas otras cosas respecto al género, respecto de la identidad de las personas. Y quisiera platicar un poquito primeramente sobre qué es la discriminación para provocar la reflexión en nuestro teleauditorio y establecer qué entendemos, tal vez no una explicación muy técnica o muy dogmática, sino una explicación de lo que podríamos encontrar como discriminación en nuestra vida cotidiana. No sé, doctora, si nos pudiera hacer ese favor. ¿Cuándo discriminamos? Simplemente discriminamos cuando vemos de una manera diferente a una persona. ¿Cuándo discriminamos? Cuando no reconocemos que todas y todos, por ejemplo, hablando de sexo o hablando de género, tenemos los mismos derechos. ¿Cuándo discriminamos? Cuando no aceptamos que cerca de nosotros esté una persona con una condición social y económica diferente. Cuando no aceptamos, por ejemplo, este tema tan importante de la transexualidad. Entonces, o de la homosexualidad. O de la homosexualidad, de las diversas orientaciones sexuales. También cuando discriminamos, cuando no damos, cuando vamos en el coche y no permitimos o no volteamos ni siquiera a ver a aquella persona que nos está solicitando limpiarnos el coche, limpiarnos el parabrisas, o cuando aquel migrante, que sabemos que es migrante, ¿verdad? O sea, porque vemos que está en los lugares que acostumbran estar a los migrantes, ni siquiera volteamos a ver para podernos darnos cuenta de la situación que está pasando. Es una forma de discriminar, es una forma de menospreciar, es una forma de menoscabar, de no aceptación. Y entonces también discriminamos cuando no permitimos en casa que todos y todas las personas que formamos parte de la familia, llámese mamá, hijas, hijos, abuelo, abuela, tíos, no les damos entonces la misma oportunidad de poder expresar lo que sienten, de poder expresar lo que piensan y de poder tomar decisiones u opiniones. Entonces, son una serie de formas de discriminación, de fomentar la desigualdad. Todo esto es bastante interesante. Ahorita que comentaba esto de los limpiaparabrisas o de los que nos limpian el carro en los cruceros o de los payasitos que ahora vemos en muchas partes, me recuerdo que en alguna ocasión leía que
que entrevistaban a los que vendían cosas en las playas turísticas mexicanas, y decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el turista mexicano y el turista extranjero? Y ellos decían que el turista mexicano nunca nos voltea a ver. Cuando le ofrecemos cosas, nomás nos dice, no. Y si el turista europeo, por ejemplo, dice, él nos voltea a ver y nos dice, muchas gracias, pero no deseo comprarte nada. O te compra. Dice, o sea, la forma en la cual ellos se comportaban. Pero lo que veo es lo siguiente, entonces, por cómo reaccionamos diferentes personas a una situación, entiendo que la discriminación es una construcción cultural, Xochitl, es decir, no nacemos con esa predisposición a discriminar, sino que aprendemos a discriminar. ¿Eso es así o cómo Claro. lo percibes tú? Sí, creemos que mucho es una cuestión cultural, definitivamente. Eso lo vamos aprendiendo. Y pues creo que el punto así muy importante es, como bien lo dice la doctora, esa diferencia, ese trato que damos, que muchas veces lo comentábamos hace un momento, que no lo percibimos, ¿sí? No nos damos cuenta que estamos llevando a cabo una práctica que es discriminatoria y que más allá de la diferencia que marcamos es el hecho de verlo de una manera desfavorable, o sea, de hacerlo sentir de esa manera. Claro. Entonces, creemos que efectivamente mucho se da en la cuestión, en un contexto cultural, pero también creemos que es muy importante, y que también lo comentábamos, es ver, digamos, el marco jurídico, ya ponerlo en el contexto, ¿verdad? Sabemos que eso se da, se lleva a cabo de una manera que no nos damos cuenta, como lo mencionábamos, pero que también es importante el hecho de contextualizarlo y que entonces ya pudiéramos partir del hecho de que efectivamente hay una normativa y un marco jurídico que lo establece y que, bueno, a nivel federal, obviamente tenemos la ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, y que posteriormente, bueno, eso como todos lo sabemos es con motivo de una reforma constitucional al artículo 1, y que posteriormente se genera esta ley federal, y que, pues, dicho sea de paso, tenemos ahí un punto pendiente, un tema pendiente en materia legislativa. ¿Para crear una ley en Nuevo León? Nuevo León no tenemos una ley para prevenir la discriminación, entonces creo que este punto pudiera ser muy importante para la actual legislatura del Estado. Claro. A la reforma que te refieres seguramente es a la de junio de 2011, donde se reforma el artículo 1 constitucional. En materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, y pone a los derechos humanos como una, no sé, podemos llamarle esa lámpara que ilumina toda la casa, ¿no? Exactamente. Y que ahora está rigiendo o debería regir todas las actividades del Estado, siempre tener una visión humanista, una visión de derechos humanos, donde precisamente no solamente se cumplen los fines del Estado, sino que se cumplan defendiendo la dignidad de la persona, ¿no? Esta es una gran reforma, y ha pasado muchas cosas como esta que tú comentas. Precisamente tenemos una definición de lo que es la discriminación por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que actúa con este punto, y me gustaría mucho que la leyéramos primero, es muy sencilla, y después la analizáramos para tratar de explicar un poquito en nuestro entendimiento y compartirlo con nuestros televidentes qué es lo que se entiende en general por discriminación. Repito, es un mal de la humanidad, no solamente en México, sino en el mundo. Y creo que cada día vemos noticias bastante relevantes y desagradables sobre este tema en particular, y es importante que lo tengamos siempre presente. Lo voy a leer y después haremos una pequeña pausa aquí en Diálogos Judiciales para empezar a ver los elementos. Dice, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha catalogado la discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Yo creo que todos hemos estado en esta posición. Hay muchas cosas de que hablar en la discriminación, no vamos a abarcar todos porque hablaremos de bullying, hablaremos de género, hablaremos de muchas cosas, pero sí sería importante comentarlo, y le pedimos que usted se quede con nosotros aquí en Diálogos Judiciales para atender este punto, que es parte también de la buena crianza que debemos dar a nuestros hijos, de la buena enseñanza para que nuestros hijos tengan una convivencia social aceptable, y que para que podamos construir ese México que todos deseamos y que todos estamos empeñados en que sea en un futuro, y como lo es hoy también en muchos ánimos de
de compartir este conocimiento de los derechos humanos. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos nuestra página electrónica donde puede encontrar mucha información, es decir, toda la información del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que le puede ser útil en su vida diaria, y este es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta página que además tiene la señal de radio en el tribunal con temas interesantes para usted. Volvemos un instante con ustedes. Regresamos a Diálogos Judiciales. Es un placer que continúe con nosotros. Estamos reflexionando sobre el tema de la discriminación. Precisamente estamos haciendo unos programas dedicados a los derechos humanos. Posteriormente, también con la anuencia de la doctora, vamos a hacer un programa de género y también de grupos vulnerables, que es importante identificar estos grupos. Pero sobre todo la discriminación, porque consideramos que es un punto determinante para poder construir un México mejor, un Nuevo León mejor, un municipio mejor y una casa mejor también, donde podamos desarrollar nuestra libre personalidad, como lo dice la Corte, y la de nuestros hijos de una manera adecuada. Les recuerdo que estamos con la doctora Mirna Elia García Barrera, directora de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables, y con la licenciada Xochitl Loredo Salazar, quien es directora del DIF Municipal de Monterrey. Secretaria jurídica del DIF Municipal de Monterrey. Muchas gracias. Y bueno, estamos hablando precisamente de la definición que dio la CONAPRED para la discriminación, muy interesante, muy sencilla, o sea, para que todos la entendamos, y que habla precisamente de una práctica cotidiana que da un trato desfavorable o un desprecio inmerecido a personas o grupos, que es imperceptible y es causado o recibido, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho ver esos elementos para entenderlos mejor, y creo que lo primero es práctica cotidiana. Quiere decir que la discriminación es algo que continuamente estamos haciendo, a lo mejor porque así fuimos educados. Y claro que hay que tomar un ejemplo. Lo primero que se me vino a la mente precisamente es la cuestión de género con las hijas y los hijos. Muchas veces damos tareas por los roles de género a las niñas y a los niños, y claro, con un beneficio más amplio hacia los hombres. Porque, por ejemplo, en el estudio muchas veces se ve que el hombre él tiene que estudiar porque él va a ser el jefe de la familia. Y la niña no es necesario, porque ella, así lo va a poner entre comillas, la van a mantener. La van a mantener. Así es. Entonces, considero que la práctica cotidiana... las tareas del hogar también. Por eso, pero viene desde las tareas del hogar, de día con día estar creando esa Así es, las niñas cultura. tienen que poner la mesa siempre, sí. Las niñas tienen que ayudarle a su mamá a recoger, las niñas tienen que cumplir con los estereotipos de jugar con muñecas, Claro. Y los niños tienen que jugar con carritos. ¿Y qué pasa cuando el niño no quiere jugar con carritos? El niño quiere jugar como lo que juega su hermanita. Inmediatamente hay un rechazo, y en un momento dado, ¿qué debe de sentir el niño? Porque estamos hablando de un niño de 2 o de 3 años. ¿Qué debe de sentir el niño? Que es reprimido. Y luego también otro que es una práctica cotidiana, que es el niño no debe llorar, porque entonces así. Porque solo las niñas lloran. Solo las niñas lloran. Entonces, en esta práctica cotidiana también hay entonces una serie de costumbres, pero volvamos otra vez al desprecio como práctica cotidiana. ¿Cuántas veces como en práctica cotidiana tenemos entonces que vamos en el carro, a veces hasta en cada crucero, se nos acerca a alguien, un payasito y todo eso, y la práctica cotidiana es ni siquiera voltear, ni siquiera ser amables? ¿Y por qué no dar alguna moneda, verdad? O sea, en el hecho de poder entender la situación económica. Entonces, en el ámbito de la familia, pienso yo que las prácticas cotidianas se van, tiene esta actividad de enseñar al niño a ciertos paradigmas de discriminación, en el sentido de que muchas veces el niño ve al papá haciendo algo o a la mamá haciendo algo, y dice que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Entonces el niño empieza también a crecer su personalidad tomando esas cuestiones, despreciando a las personas que tienen origen indígena, por ejemplo, o identificándolas como personas ignorantes o personas que se dedican
a actividades como de venta de semillitas que le llaman por ahí, etcétera, ¿no? A llamar a personas Marías, por ejemplo, etcétera. Entonces yo considero que esto es muy importante poder reconocerlo, Xochitl, para que en la familia podamos empezar a enseñar otras prácticas y nosotros reaprender precisamente este tipo de actividades, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo, creo que los roles en la familia son muy importantes. Estamos en un proceso también, es muy evidente, de ese cambio de paradigma que mencionabas. Los roles familiares han ido cambiando, de hecho lo podemos ver, hace un poco lo comentábamos en un grupo de amigas, que incluso en las películas, ¿verdad? Hace un tiempo salió una película en donde el principal de la película, ¿verdad? Era una mujer y el esposo estaba al cuidado de la hija. Entonces como amo de casa. Exactamente. Sí. Entonces ese cambio de paradigma está en proceso y eso evidentemente tenemos que apoyarlo desde las instituciones. Claro. ¿Sí? Claro. Nosotros como sistema DIF Monterrey estamos dirigiendo todas las políticas públicas referente al fortalecimiento de la familia, pero también siendo muy abiertos al hecho de esos roles, esos nuevos roles de la familia. Yo quisiera comentar dos cosas. Uno, Es que el tema es muy interesante. Sí. Los abuelos. Los Sí. abuelos y las abuelitas, cómo luego los tenemos en casa, pero los tenemos como un adorno ahí, ¿verdad? Porque no hablamos con ellos, no participamos con ellos. La dinámica de los abuelos... No los tomamos en cuenta. No los tomamos en cuenta. Claro. La dinámica de los abuelos y de las abuelitas es que luego repiten las cosas, Claro. ¿verdad? Entonces dicen, ay, es que eso ya me lo comentó. Pero bueno, hay que aceptarlo porque los menospreciamos precisamente en eso de repetir las cosas. Y las dinámicas de la familia también. Acuérdense que las familias no nada más es mamá, papá, hijos, sino hay 14, en la Ley General de Población, 14 tipos de familias. Claro. Entonces, que también es parte de lo que tenemos que señalar. Bueno, Volvamos otra vez. Me voy a regresar un poquito al tema de los papás, amos de casa, Ay, sí. porque Que es un tipo de familia. Sí, pero yo viéndolo desde el punto de vista de la discriminación, cómo la mujer ha sufrido esta discriminación de género y la sigue sufriendo, pero ahora como el hombre que decide, por ejemplo, crear la familia, porque a lo mejor sus habilidades parentales son mejores que la de la esposa. Claro. Sí, y la esposa tiene habilidades económicas mejores que la del marido, o sea, y al final la construcción de la familia cada uno la decide, ¿no? Pero cuando él va, por ejemplo, a los roles que comúnmente hace la mujer de ir a las juntas con las maestras, a recibir las calificaciones, a llevar al niño al médico, también el hombre se enfrenta, este hombre se enfrenta al rechazo de esas personas diciendo, mira, ahí viene el señor, ¿verdad? Entonces, exactamente. eso es lo que decimos, que no nos sorprenda ahora que personas hagan roles distintos simplemente porque la construcción es diferente. Y hablando también de este tema, de lo que usted comentaba de los abuelitos y eso, cómo si nos ponemos a profundizar, empezamos a entender que en la familia estamos discriminando a los abuelos, discriminamos a los niños muchas veces porque el niño no tiene opinión. Cuando la Corte ya ha dicho para los jueces que es obligatorio escuchar a los niños. Es obligatorio escucharlos. Claro, y algo muy común, y no sé si les haya tocado, por ejemplo, cuando se va a pedir en un restaurante y está una fila, ¿verdad? Y hay adultos y luego está un niño, ¿sí? Muchas veces saltan al niño. O sea, ni siquiera lo ven. Ni siquiera lo ven. Sí, como... efectivamente, y totalmente de acuerdo en el sentido de que todos estos colectivos, o sea, llámese niñas y niños, personas con discapacidad, no hemos hablado que de las precisamente es con el gran tema, ¿verdad? A eso voy, precisamente de un tema interesante que ya habíamos estado en otro programa, precisamente hablando de la discriminación. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, y que hubo una resolución muy importante de la Corte hace poco, que es importante que usted la sepa, donde nosotros vemos una persona con síndrome de Down, inmediatamente decimos, está malito, o no puede valerse por sí mismo. Y entonces la Corte ya nos ha dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que hay diferentes niveles de discapacidad y que hay personas con síndrome de Down, y lo hemos visto, que pueden valerse perfectamente, que tienen negocios incluso, que tienen actividad cotidiana. Yo creo que ahí también hay mucho que aprender de ese tema, Xochitl. No sé si me puedes compartir un poco. Precisamente, pues eso, como lo mencionas, es un tema muy importante, porque si consideramos que casi el 10% de la población en México tiene y vive con una discapacidad, entonces casi el 10%. Entonces, aquí lo más importante es la toma de conciencia, definitivamente. O sea, podemos hacer muchos talleres de sensibilización,
sin embargo, no se toma conciencia de la problemática, no se pueden generar cambios. Entonces, bueno, precisamente aquí en el tribunal yo de verdad lo reconozco y lo celebro porque en todo lo que es el área de la estructura del edificio, ¿verdad? Pues ya se cuenta con una accesibilidad, ¿sí? O sea, las rampas están desde la calle, entonces ese es, digamos, un gran ejemplo de inclusión, ¿sí? En este caso, para las personas con una discapacidad motriz. Entonces, esos son los cambios que se tienen que generar. Toma de conciencia y actuación. Acciones reales, Exactamente, efectivas. esa voluntad. Hay una cosa con la discapacidad que debemos entender, o sea, todos estamos en riesgo. Exacto. Y muy probablemente todos vayamos a ese punto cuando estemos en la tercera edad. Entonces, creo que si queremos tener una buena vejez, yo creo que deberíamos nosotros empezar a compartir este conocimiento, a compartir estas prácticas y a predicar también, como lo dijimos, con el ejemplo. Vamos a hacer otro corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando ese tema tan interesante, la discriminación, con la doctora Mirnaelia García Barrera, con la licenciada Xóchitl Loredo Salazar, precisamente para que podamos reflexionar sobre el tema de la discriminación y hacer prácticas cotidianas, pero ahora en reversa, ¿verdad? Ahora para evitar la discriminación y para construir este México mejor. Le recordamos que tenemos la señal de radio en el tribunal, en el www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y encontrará esta señal de radio que tiene programas culturales, musicales, programas también jurídicos y de cultura de la legalidad muy interesantes, y bueno, yo creo que puede encontrar ahí temas de programas ya grabados, no necesariamente que escuche la señal en vivo, pero puede escuchar la señal de los programas grabados que están ahí para usted, para que podamos aprender un poquito más de lo que es la juridicidad. Recuérdelo, la señal en el tribunal, en el www.pjenl.gov.mx. Volvemos un instante con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Gracias, continuamos aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la discriminación, estamos reflexionando sobre esta mal de la humanidad para que nosotros pongamos nuestro granito de arena, que no va a ser un granito de arena, si nosotros empezamos a educar a nuestros hijos y a nosotros mismos para erradicar la discriminación en todos los ámbitos de nuestra vida, realmente estamos poniendo una piedrota en la sociedad, la verdad, porque estamos construyendo una nueva sociedad que todo el mundo lo requiere. Cuando alguien hace algo diferente, la gente primero se sorprende y después lo sigue, ¿no? Y yo creo que ya hay unas grandes actividades. Precisamente Xóchitl trabajó en la Procuraduría de la Defensa de Personas con Discapacidad, que viven con discapacidad en el DIF, ¿verdad? Y imagino que fue la primera Procuraduría en este tipo en el país, ¿verdad? Así es, es la primera Procuraduría de atención a personas con discapacidad y bueno, ahí pudimos darnos cuenta, ¿verdad? Todos los ámbitos en los cuales pues las personas con discapacidad sufren esa discriminación, ¿verdad? No sé, ahí es un tema que se debería de ver de manera transversal. Claro. ¿Por qué? Porque pues la discapacidad está en todas partes, ¿verdad? Claro. En todos los ámbitos. Ese desprecio inmerecido, o sea, que eso es uno de los puntos. puntos. El trato es favorable y el desprecio inmerecido que damos. Ese desprecio inmerecido que damos. ¿Por qué? Por ese desprecio inmerecido, por el color de la piel. Ahorita comentábamos por la apariencia. ¿Cómo ponemos esa Sí. ese No lo dejo gesto? entrar porque no es güerito, Así es. Exactamente. o ¿verdad? no está bien vestido. O etcétera. bien porque tiene una identidad de género, porque es amanerado, no comentamos por ejemplo eso, o porque por ejemplo es una persona que tiene más tendencia de rol o de apariencia masculina, ¿verdad? Independientemente de su preferencia, de su orientación sexual. Claro. Y entonces, y luego también, ¿cómo discriminamos a aquellas personas que traen tatuajes? Ah, ok. Sí. Claro, ¿Ok? claro. Y entonces aquellas personas que traen tatuajes, O sea, el tatuaje es delincuente. no, sí, Así y en ¿verdad? un momento Sí. dado O sea, nos esa es podemos esa es encontrar, fíjense, nos la podemos visión encontrar reglamentos internos que no les permiten las mismas condiciones laborales, o sea, limitaciones, por ejemplo, para laborar, para tener acceso a un trabajo, aquellas personas que puedan traer un tatuaje.
Entonces, Está el famoso impedimento para contratar a mujeres embarazadas, por Claro. ejemplo. o sea, Entonces, la carta de no embarazo. de no embarazo, de no Sí, o gravidez. sea, Precisamente lo que mencionas, yo quisiera compartirles, ¿verdad? Sí. Es una reflexión de Amelia Valcárcer que me encanta. Claro, una feminista española. Sí, Exactamente. De hecho, he estado aquí así en es. Nuevo León, ¿verdad? Entonces, ahora que mencionas esto, Mauro, yo quisiera compartirles esta reflexión. Dice, la feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportunidades de empleo acordes con la formación, otro. El acoso y, cuando cabe, la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer con el otro sexo. Porque Sí. es interesante. Exactamente. Por ejemplo, que yo lo manejo mucho cuando estoy dando charlas o conferencias. A mí nadie me preguntó si quería ser hombre o mujer. Claro. O sea, ni tampoco nadie me pregunta si quiero ser alta o chaparrita o gordita o tener el pie grande o tener el pie pequeño. Tampoco nadie me pregunta si quiero tener alguna discapacidad, ¿verdad? Sí. Entonces, y esto, pues lo que hace es el menoscabo, ¿verdad? Y ese daño que estamos ocasionando o que estamos recibiendo. Cuando hablamos también de eso de la discriminación, encontramos que hablamos de las mujeres, hablamos de las personas que viven con discapacidad, de los niños, de los adolescentes, etcétera. Pero estamos viendo que también la definición habla de que este trato es favorable o desprecio merecido sea a un grupo, en este caso o los indígenas o todo lo que estamos hablando, pero también a personas en particular. Y estamos hablando también de personas que llegan a ser discriminadas por el hecho de ser quienes son. Estamos hablando, por ejemplo, de a lo mejor un futbolista que falla el penal, etcétera, etcétera. Exactamente. O, Y luego ya lo conocen por eso, ¿verdad? Por O eso, sea, o un político, vamos, sí. que no se quiere, empiezan a discriminarlo, etcétera. O sea, no importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa nada, tú no debes de recibir un desprecio, no debes recibir un maltrato, porque por ser hecho de ser persona, eres una persona con dignidad y las autoridades y todas las personas debemos respetar ese punto, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo muy importante establecer. Es que él hizo esto, es que él hizo lo otro. Y entonces yo considero que ese sería un punto también a tratar importante. No importa lo que digan de una persona, nosotros debemos ser respetuosos con ella, ¿no? Debemos de ser respetuosos por ellos, por eso hablábamos de la dignidad de las personas. Pero fíjense cómo erróneamente empezamos a hablar de casa digna, escuela digna. No, las personas somos las únicas que tenemos que hablar de dignidad. Y este fomentar, yo creo que hasta este programa es un medio muy importante para poder entonces hablar del ejemplo que debemos de tener en casa. Sí. Yo los pido por favor que reflexionemos cuando vamos en el coche. Por ejemplo, también en algunos lugares, en algunos restaurantes, que no dejan entrar algunos lugares, que no dejan entrar algunos chicos o chicas. Eso les causa daño. Claro, Y como eso los es bien famosos importante. cadeneros que comentábamos, ¿no? Que vas a los antros, ahora que le llaman los muchachos así, y que está el cadenero, según la apariencia, los deja entrar o no los deja entrar. Y lo comentaba Xochitl, no los deja entrar y dice, pues me voy, acabo que de mejor lo me ha corrido. Pero por dentro va sufriendo el muchacho, Claro. la muchacha. Claro, ¿sí? y esto es bien importante porque de pronto los jóvenes dicen, bueno, pues ahí... Ni quería entrar. Exactamente. Así dice, o sea, ni quería entrar. me voy a otro lado, sí, pero aquí yo creo que qué herramientas son las que tenemos, ¿verdad? Sabemos, y como lo comentábamos hace un momento, digamos, no hay una ley en nuestro estado que lo regule, para prevenir la discriminación. Sin embargo, ¿qué puedo yo hacer en estos casos, verdad? Yo creo que aquí hay que informar a la gente que cuando se trata de un establecimiento de este tipo, un restaurante o un antro, como le llaman, Antro era algo así. el término de antro, ¿verdad? Bueno, entonces ahí creo que hay que poner en conocimiento a las autoridades y en este caso, pues a través de la Profeco sería un muy buen canal, ¿verdad? Para Claro. que se pueda O el poner en idóneo, conocimiento. incluso. Exacto. Entonces ahí La Comisión Estatal de Derechos Humanos. exactamente, y son algunas vías Así que, es. bueno, en el caso de este tipo de establecimientos, pues están haciendo una discriminación en la cuestión de sus servicios, ¿verdad? O venta de producto en todo caso. Entonces sí es importante que se lleven estos procedimientos y que crean precedentes, ¿verdad? Revisar ese famoso derecho de admisión que se tiene, ¿no? Para saber qué significa ese derecho de admisión, ¿no? Exacto.
Pero bueno, ahora, ya hablamos que era imperceptible la discriminación, comentamos al inicio del programa, y que termina esta interesante definición de la CONAPRED diciendo que la discriminación son estos tratos favorables o desprecios inmerecidos, y estos se han causado o se han recibido. Y eso es muy importante. Yo creo que todas las personas, todos en este México tan amado, en todo el mundo prácticamente, hemos recibido alguna vez alguna discriminación. Y tal vez no queremos pensar en eso, tal vez queramos ponerlo en ese olvido, pero creo que esta construcción cultural desafortunadamente juega en nuestra contra. Claro. Si nosotros no hacemos por erradicar la discriminación, necesariamente la vamos a sufrir en el futuro, ¿no? Así es. Yo creo que algo muy importante es que, bueno, nuestra sociedad cada vez más diversa, porque definitivamente hacia eso vamos, ahí es donde va, creo yo, que pudiera incrementar la discriminación. Entonces aquí hay que poner, digamos, cortar, ¿verdad?, con esas prácticas. ¿Por qué? Porque debe de prevalecer la tolerancia. Entonces aquí, precisamente en Nuevo León, ahí está la presencia de muchas religiones, sí, cada vez más. Bueno, entonces, y de muchas culturas, tú lo dices. Tenemos grupos étnicos. Sí, y aparte vienen muchas empresas de fuera. Sí. Así es. Fíjate, te voy a decir un ejemplo. Es un poco un conocido mío, digo conocido porque, bueno, es conocido mío, y me dice, oye, ¿has visto tales personas? Me refiero a un grupo étnico en particular. Y le digo, sí, claro. Y me dice, ¿no te has dado cuenta que huelen feo? Me dice. ¿Cómo que huelen feo? Le digo, ¿todos huelen feo? Todos, dice. O sea, una manifestación de desprecio cultural respecto al origen étnico por simplemente ser diferentes a él. ¿Sí? Lo que conocemos como xenofobia, ¿no? Así es. Y que no lo está percibiendo. O sea, no se está dando cuenta de a lo mejor lo está somatizando. Sí, es cierto, ya lo normaliza. Lo normaliza, claro, ¿verdad? Y lo está causando. Así es. O sea, es que es evidente que con ese comentario está causando un daño, un menoscabo, un desprecio, ¿verdad? En este caso a un grupo de personas, en donde generaliza por algo que quizás vivió, porque quizás no puede, ¿sí? Pero lo está generalizando. Porque tiene esa construcción y yo creo que debemos trabajar en eso e identificar esos puntos. Vamos a otro corte, si me lo permiten, aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la discriminación con la doctora Mirnaelia García Barrera, con la licenciada Xochitl Loredo Salazar. Es un tema muy interesante, es un tema muy amplio, estamos realmente dando vueltas por aquí y por allá, pero realmente tratando de provocar en usted la reflexión, de provocar en usted el conocer un poco más sobre este importante tema para erradicarla por completo, porque la vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a un corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándole que ya el Poder Judicial de hace tiempo está utilizando con efervescencia las redes sociales. Estamos bastante pues tratando de que estas redes sociales sean un conducto de comunicación efectivo para usted. En Facebook, Poder Judicial de Nuevo León; en Twitter, @Poder Judicial NL, también busque Poder Judicial de Nuevo León en Instagram. Estamos realmente en YouTube, estamos subiendo constantemente material, y cada vez que usted nos hace una pregunta en nuestras redes sociales, no nos tardamos más de 10 minutos en contestarle. Eso es lo más que nos tardamos, pero inmediatamente estamos tratando de brindar la atención que usted busca a través de estas redes sociales. Recuérdelo, Facebook y @Poder Judicial NL en el Twitter. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre la discriminación, estamos platicando básicamente sobre la violación constante de los derechos humanos que hacemos por esta construcción cultural que tenemos proveniente de nuestra familia, de nuestro ámbito de amigos, de nuestro ámbito comunitario, etcétera, 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 de nuestra idiosincrasia nacional también, ¿no? Pero al final de cuentas todo esto es reversible, todo esto podemos construir una nueva cultura, podemos hacer que en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad de amigos, en nuestro municipio, en nuestra colonia, podamos trabajar en contra de la discriminación y podamos construir esta nueva convivencia social que todos nos merecemos. Precisamente están platicando con la doctora Mirnaelia García Barrera, directora de Igualdad de Género de la Unidad
de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables del Poder Judicial de Estado de Nuevo León, y con la licenciada Xochitl Loredo Salazar, y es directora jurídica del DIF Monterrey. Muchas gracias por seguir con nosotros. Quisiera nada más tocar unos puntos que el CONAPRED ha citado, y lo pueden encontrar en su página electrónica de conapred.org.mx, org.mx, y es qué es lo que nos lleva a discriminar en México lo más posible, y pone algunos ejemplos, y hay el primero, que me parece sumamente importante. Yo creo que lo he identificado como también un mal discriminatorio que tenemos en Nuevo León, que es el origen étnico o nacional, sobre todo el eje étnico, ¿no? En Monterrey o en Nuevo León en general establecemos que como no tenemos grupos indígenas, nosotros pues no somos indígenas, bueno, y todo completamente equivocados en cuanto a eso. Y aparte tenemos una población altamente indígena, bueno, una alta población indígena, flotante y ya migrada a Nuevo León, ¿no? Así es, pero también tenemos mucha población que llega aquí a Nuevo León y que si quieren seguir conservando sus costumbres, claro, y que en un momento dado también sufren discriminación. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de la niña que utilizaba su vestimenta y entonces y que en la escuela era discriminada y que también conocía la lengua, el náhuatl, y entonces sí que era discriminada y que debemos de ser respetuosos? Claro. Entonces, otra razón es el sexo, ¿verdad? Sí. Sí. Otra razón es la edad. El sexo entendido como el ser hombre o ser mujer. Ser hombre o mujer, que es una condición biológica. Sí. Y aquí hay unas cuestiones que muchas veces se dice que nada más las mujeres son discriminadas por sexo y nada. No. Lo vemos en los trabajos cuando el hombre dice, voy a ir, quiero permiso porque van a ser mi hijo, bueno, y tú lo vas a parir, dice, no, o tú eres el doctor, que no, tú ves cuando el niño ya ha nacido, ¿para qué necesitas estar ahí? No, yo tengo necesidad de estar con mi esposa. Y también, por ejemplo, cuando pedimos permiso en nuestro centro de trabajo, porque voy a llevar a la consulta del pediatra, el papá, y es discriminado, porque eso no hace tu esposa. Pues por las condiciones que sean, ¿verdad? O sea, sí, pero que en un momento dado, imagínense esa coparticipación y esa responsabilidad de los papás, que es maravilloso de llevar a sus hijos, ¿verdad? Los famosos permisos por paternidad, ¿no? Claro, o sea, que ya se dan. Que es obligatorio la licencia, ¿no? No en general, pero ya estamos viendo que están siendo reconocidos. Es decir, de que los padres que han tenido un hijo recién nacido pueden tener algún día libre, 2 días libres, según la Constitución jurídica. Bueno, 5 días mínimo para poder hábiles atender al hijo, ¿no? Ya obligatorio. Y a la esposa también, porque muchas veces la esposa a lo mejor tiene un problema médico en relación a eso, ¿no? En ese tema, qué importante, porque acuérdense que ahorita es la moda de decir estamos embarazados, lo cual a mí me encanta, ¿verdad? Claro. O sea, porque estamos embarazados significa la importancia del bebé de escuchar, porque yo les garantizo que el bebé conoce la voz del papá, no nada más conoce la voz de mamá, conoce también la voz, identifica perfectamente la voz del papá. Entonces, bueno, hay una cuestión muy interesante en la discriminación hacia los hombres, que estoy hablando por la seriedad, ¿verdad? Pero no, es muy interesante porque, por ejemplo, ahora en los centros comerciales, siempre lo menciono porque es importante decirlo, en los baños están para cambiar a los... Baños familiares. Para cambiar a los niños el baño de hombres. Y yo me he tocado ver a los señores que entran con el bebé y empiezan a cambiar al niño ahí. Y antes todo el mundo lo veía así como que feo, ¿no? Pero ahora realmente se entra, ves a un señor cambiando al niño y... Precisamente son esos ajustes que hay que hacer, ¿verdad? Estamos en ese proceso y bueno, hace un momento también lo comentábamos que se debe en todos los ámbitos. Yo recuerdo hace tiempo en un centro de internamiento de adolescentes, hace años, pues tocó que se detiene a un joven de género masculino, sin embargo, visiblemente era una mujer. Entonces, trans. Exactamente. Mujer trans. Probablemente en aquel tiempo no se estaba preparado, ¿verdad? Para dónde lo voy a ubicar, ¿verdad? Sí, algo interesante. Sí. Ahora, otro punto importante con las mujeres en la cuestión de discriminación es amamantar en público, que también es un punto, y también ahora para amamantar, porque hay algún derecho para incluso lugares. De hecho, ya se acaba de promulgar la ley que obliga a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tener un lugar de extracción de leche materna. Entonces, no de lactancia, no hay que llevar al bebé,
sino hay que tener un lugar que permita y que de manera higiénica poder extraerse la leche materna las mamás que están ahorita amamantando. La verdad que ese es un avance importantísimo. Claro. Entonces, y esto, bueno, va a irse haciendo obligatorio. Habría que revisar esta legislación, pero que vale la pena comentarlo. Y hay un video que está circulando por internet donde dos personas atacan a una señora que está amamantando su bebé en un parque, ¿sí? Y muy desagradable, por cierto, esa situación. Pero incluso también nos ha tocado que está una señora amamantando al niño cubierta y también es atacada. O sea, la verdad es que tenemos que crear esas nuevas condiciones a una sociedad más moderna y como una visión de derechos humanos más integral. Con ¿no? mayor aceptación, ¿no? Y, Claro. y respeto, ¿no? Claro, claro, Así eso es es. muy importante. Y para seguir avanzando sobre eso, porque son bastantes puntos, tratar de abarcar los demás. Bueno, la discapacidad, ya comentábamos el tema de la discapacidad, y también tener otra visión de la discapacidad, porque el hecho de que una persona tenga alguna discapacidad motriz, visual, no quiere decir que sea una persona dependiente. Hay personas independientes completamente, me imagino que lo has visto bastante, que pueden tener una vida pues, muy productiva a pesar de sus discapacidades, ¿no? Así es, de hecho, el modelo de la discapacidad que actualmente es aceptado, pues es un modelo social y de derechos humanos. Entonces, aquí no es precisamente la discapacidad, no radica en esa deficiencia que la persona tiene, sino en el entorno social en el que se vive. Es decir, que la sociedad probablemente no esté preparada y hay que hacer precisamente esos ajustes. Y hay que asegurar una reinserción, ¿verdad? O sea, estar en la escuela, los niños y niñas con discapacidad tienen derecho de ir a una escuela. Ese es uno de los grandes temas, la inclusión educativa. inclusión, claro. ¿Sí? Los baños, por ejemplo, para los niños con discapacidad, para hacer accesibles los baños. Y además, un poquito más allá de todas las adecuaciones arquitectónicas, digamos, son todos esos ajustes precisamente en los textos. Claro. Nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de generar algunos textos accesibles para personas con discapacidad intelectual. Ok. Sí, es entonces cierto. esto es muy, muy interesante. ¿De qué manera le explico, por ejemplo, a una persona con una discapacidad intelectual qué derechos tiene? Son muy concretos, ¿verdad? Eliminando algunas palabras para que sean de la manera más concisa y que la persona los pueda comprender, porque es un derecho. Al momento de que tiene la calidad de víctima. Claro. Se los tengo que explicar. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces los formatos que utilizamos los abogados no son tan, digamos, tan fáciles de comprender. Y las instituciones a llegarse a esos recursos también de intérpretes en lenguaje de señas, Sí. de tener documentos de informativos en braille, por ejemplo. Así es. Lenguaje en señas. Lenguaje de señas, o ahora pues todos los equipos de información que le picas y te habla en vez de estar leyendo, cosas así, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay muchas tecnología, hay muchas cosas que pueden, pero hay que tener la visión para poder adquirir estos y verlos como una inversión, ¿no? Así es, y como lo mencionaban al principio, pues hacer la justicia accesible Así es. para todos estos grupos vulnerables, ¿verdad? Claro. En el campo que nos toca, creemos que ahí es donde es la creatividad la que tendría que estar presente siempre para poder ir generando esos cambios. Excelente. Y luego tenemos la condición social o económica. Vemos esto muchísimo en Nuevo León, ¿no? O sea, hay que reconocer el tema. Aquí, ¿cómo fomentamos como papás, por ejemplo, que los niños y las niñas sientan, menoscaban, desprecian a los niños que no traen ropita de marca, por ejemplo? Sí, claro. ¿Verdad? O sea, y entonces, que es totalmente inadecuado, ¿verdad? O sea, entonces, que las personas valen por su apariencia, por su ropa, por su ropa, coche. por sus objetos, por Sí. su, ¿verdad? Por su coche, por el lugar donde viven o donde vivimos, Sí. lo cual tenemos que estar muy conscientes de ello y ser ejemplo como papás, ¿verdad? Para ir erradicando esto, ¿verdad? De estas Sí. diferencias, ¿no? Y la condición también de que la pobreza realmente no se da en el ámbito solamente se da en el ámbito de lo económico, pero no en el ámbito de lo intelectual o de las Correcto. ganas de salir adelante, Así ¿no? es. Una persona que está estudiando y que proviene de una comunidad, vamos, de clase media baja, por ejemplo, pues tiene las mismas aspiraciones que cualquier otra persona y debe tener las mismas Las oportunidades, mismas oportunidades. que todas las demás personas. Acceso a la educación, Claro. etcétera, ¿verdad? Y eso- Y educación de calidad. Y eso está hablando de Claro. una visión humanista. Yo creo que también debemos reconocer
que tenemos una gran institución como la Universidad Autónoma de Nuevo León, Claro. que brinda grandes oportunidades a la comunidad de jóvenes de nuevoleoneses y de otras partes de Y la de otras República, partes. que realmente es una educación de muy excelente calidad, una de las mejores universidades de México, y que realmente tiene una gran comunidad de jóvenes que vienen de zonas de escasos recursos. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Sociales, vamos a terminar el programa ya en el próximo corte y vamos a concluir con este tema, digo, solamente con esta reflexión porque hay muchas cosas que hacer y que esperemos hayamos provocado en ustedes esa intención de erradicar en su vida diaria, en su ámbito personal, la discriminación. Volvemos un instante con ustedes aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos platicando sobre la discriminación con la doctora Mirnaelia García Barrera, directora de la Unidad de Igualdad de Género y Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado, que le dije bien por primera vez en todo el programa, me disculpa. Y también con la licenciada Xochitl Loredo Salazar, directora jurídica del Sistema DIF Monterrey, también con amplia experiencia en el tema del tema de derechos humanos y discriminación, como procuradora de defensa de las personas que viven con discapacidad, que es un tema bastante relevante que esperemos también seguir avanzando en ese ánimo cultural. Y bueno, vamos a terminar con este tema solamente aquí en Diálogos Judiciales. Esperemos que no termine la reflexión que usted tenga que hacer continuamente en su hogar, porque realmente todo lo que hagamos en favor de erradicar la discriminación va a devolvérsenos al 100 por uno, ¿no? Realmente. Así es. Estamos hablando sobre las causas que la CONAPRED ha estimado que más se dan a discriminación en México. Estamos hablando de la discapacidad, de la condición social o económica. Tenemos también la condición de salud como un punto. Las personas que tienen problemas de salud y que también son discriminadas por este Aquellas tema, ¿no? personas que tienen SIDA, ¿Ah? ¿sí? Claro. Y bueno, nos encontramos, por ejemplo, Y hasta hay un término peyorativo bastante ofensivo para las personas, el famoso sidoso, sí. que es un tema bastante que debemos erradicar. ¿No? Hay una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Guatemala, de una niña que desde bebé tiene una enfermedad de tener una serie de hemorragias y entonces fue contagiada por el SIDA con una transfusión de sangre, era una bebecita y nunca tuvo acceso a las escuelas ni nada y bueno, la Corte Interamericana ha emitido una resolución en contra del país y que en un momento dado nos debe de servir de ejemplo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirles es que a golpe de sentencia hemos ido erradicando, ¿verdad? Y esa es la aportación y el aspecto jurídico que tendríamos mucho que analizar y que, bueno, para ir fomentando este cambio cultural de respeto, ¿verdad? De aceptación, de tolerancia, pero además de protección de la debida defensa de los derechos humanos. Entonces, qué interesante, y eso es por alguna enfermedad, pero también tenemos... El embarazo, que no es una embarazo. enfermedad, pero que sí es una condición fisiológica que muchas veces provoca la discriminación. Ya hablábamos de que mujeres que se embarazan las corren de los trabajos, o sea, las despiden porque, pues está embarazada. Y además por el tiempo que va a estar disfrutando de una incapacidad, pero que bueno, bien merecida la licencia por maternidad, pero bueno, ahora ya hay licencias por paternidad. Así es. Y ahora que mencionaban lo de la enfermedad, recordé un tema que es muy importante, por ejemplo, las personas con VIH, que ellas acceden a algunos apoyos de gobierno, ¿no? En las diferentes esferas. Esto tendríamos que ampliar esa protección, ¿verdad? Y no discriminación. ¿Por qué? Porque probablemente en algunos padrones de beneficiarios tendría que venir el nombre de la persona beneficiaria y qué tipo de apoyo se le da y con motivo de qué. Entonces ahí la protección de esos datos creo yo que le alcanza a estas personas también para evitar esa discriminación en la identificación de la persona. Ahí lo que tendríamos que hacer es disasociar la información y entonces omitir el nombre de la persona y solo conservar
hombre, mujer de tantos años Exacto. con esta enfermedad, pero disasociando, son esto las reglas de la protección de, la datos protección. personales. Las personas. Perfecto. Y Disasociar. empiezan a mezclar esos Así derechos. es, Exactamente. así es. Derechos Y humanos. seguimos Públicas. protegiendo derechos humanos. Exacto. ¿Ok? Desafortunadamente el tiempo ya se nos está terminando, pero nada más quisiera mencionar los próximos que no vamos a poder comentarlos porque son bastantes, pero y que cada uno de ellos tiene cada una de sus reflexiones. La discriminación por el uso de una lengua distinta, Claro. por la religión, que bueno, tenemos Sí, casos que también. son muy desafortunados, por las opiniones, ya sea políticas o cualquier tipo, incluso las de deportes, ¿no? ¿Verdad? Así es. Estamos tremendos. Y por las preferencias o la identidad sexual, Ajá. el estado civil. Yo le preguntaba que era interesante el tema civil, pero es cierto, con una persona que es divorciada. Cuando una persona es divorciada, mujer o hombre. O un hombre soltero de edad ya madura, también es muchas veces discriminado. Así es. O una mujer soltera que ha decidido quedarse en esta soltería, en el celibato, ¿verdad? O Sí, sea, sí. realmente es algo así. Y bueno, todas aquellas diferencias que puedan ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos, debemos de evitar que esto sea así. Para terminar, me gustaría mucho, doctora, que nos hiciera una reflexión sobre este tema y cómo podríamos erradicar la discriminación en nuestras vidas. Yo quiero enfatizar en el ejemplo, quiero enfatizar en este compromiso que tenemos todas y todos de darnos cuenta, dimensionar, tener esta apertura, tener esta aceptación, tener este compromiso de ir erradicando la discriminación. Pero además quiero invitarlos a que nos vean y nos sigan en el micrositio, que también nos sigan como Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables en el Facebook y en el micrositio en www.pjenl.gov.mx, en el micrositio de Equidad de Género. Y tenemos un programa de radio, Igualdad de Género, en el tribunal, también en el portal www.pjenl.gov.mx, en donde nos encontraremos una serie de temas relacionados con la protección de los derechos humanos, como en este de la discriminación. Vamos a comprometernos, vamos a estar conscientes de cuáles son estas consecuencias y reflexionar con respecto a la discriminación. Muchas gracias. Xochitl, una reflexión final. Así es, pues yo creo que desde nuestros ámbitos poder generar cambios, esa voluntad que debe de existir en todas las personas y en el caso que nos ocupa, pues a través del DIF Monterrey, nosotros estamos apostándole mucho al fortalecimiento familiar. Claro. ¿Sí? Siempre abiertos precisamente a todas las estructuras de familia, los nuevos roles familiares y darle a esta población que trabajamos con personas vulnerables, darles todas las herramientas para poder construir una sociedad más fuerte. Muchas gracias, pues agradezco mucho a la doctora Mirnaila García Barrera, directora de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables de Por Justicia Estado de Nuevo León. Muchas gracias, doctora. Gracias. A la licenciada Xochitl Loredo Salazar, directora jurídica del DIF Monterrey. Muchas gracias, Xochitl. Gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que hace posible este programa de Diálogos Judiciales. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.